Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal con la doctora Julia Sáenz. Este curso de Derecho Penal General es para el salón o corresponde al salón segundo año AB Vespertino. Y hoy es la clase correspondiente al día martes 21 de junio de 2022. Vamos a pasar lista. A ver. Hoy es 21, empezamos. Acuña Livni, que ya tiene excusa, ya está malita. Brose Agustín. Carles Roberto no está. Presente. Cisterna Roblin no está. Díaz Ian tampoco. Espinosa Víctor tampoco. Gómez Alberto no está. Gutiérrez, Luis Monsalvo, Dianet Moreno. Aquí está Joel Pimentel. Ríos Ángel no está. Aquí está Basel Justin. Alain Indra tampoco. Vargas Andrés tampoco está. Flores Edis. Ariadna López y Bolívar Yanela. Está entrando Gian. Muy bien. Vamos entonces nosotros, a ver, corríjame si me equivoco. Déjeme ir. Nosotros culminamos con la imputación o ese fue el tema que nos faltó. Justin. Ese fue el tema que nos faltó, profesora. Muy bien. Vamos entonces. Vamos aquí a compartir pantalla. Y vamos. Usted está viendo allí perfectamente. Vámonos al último tema. Nosotros logramos hacer el debate de, yo les pasé aquí unos videos, ¿verdad? Justin, No, profesora. no les pasé el caso Ubalde, ¿no les pasé? No. Bueno, vamos a realizarlo. Bien, nosotros nos toca hoy hablar de la imputación en el delito. Hay un elemento constitutivo del delito que tiene que ver con la punibilidad. Y la punibilidad hace referencia a la sanción, a las consecuencias jurídicas del delito. Tema que desarrollaremos en clases venideras. ¿Qué pasa con la imputación en el delito, profesora? ¿Por qué la estamos viendo? Porque la imputación está relacionada con la posible comisión del hecho punible, con la responsabilidad que pueda tener un individuo ante la comisión de un hecho punible. Entonces nosotros tenemos entre los aspectos que vamos a tocar de la imputación el marco conceptual. ¿A qué hace referencia? La imputación hace referencia a un juicio de valor que se emite con respecto a evidencias que se presentan en el problema y que hacen una posible vinculación a una persona como
posible responsable de la comisión de un hecho punible. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos identificar el nivel de imputabilidad que tiene la persona. Aquí vamos a ver, y este es un tema que usted va a encontrar, aquí vamos a ver tres tipos de imputación: la imputación objetiva, la imputación subjetiva y la imputación normativa. Este tema usted lo va a encontrar en la página 167 y ahí usted ve la imputación objetiva, subjetiva y la imputación personal o individual, que yo he llamado normativa. La personal o individual. Página 167. Ya hemos abarcado 21 temas de nuestro semestre. ¿Qué pasa con esa imputación objetiva? Esa imputación objetiva ha sido introducida, tanto la imputación objetiva, la subjetiva, como la individual o personal, que yo le doy el nombre de normativa, ha sido introducida al derecho penal a través de las teorías funcionalistas, finalistas y de prevención general. ¿Qué me habla? La imputación objetiva. La imputación objetiva me señala que estos son los señalamientos que se le pueden atribuir con respecto a la supuesta comisión de un hecho punible a una persona. ¿Y en qué consiste o cómo se va a determinar? Pues bien, esta imputación objetiva tiene que ver con la capacidad del individuo al momento en que realiza el hecho punible, y que él no solamente va a entender lo que él está llevando a cabo, sino no solamente entiende la magnitud del acto que lleva, sino que él, en ese entendimiento, en esa comprensión de lo que está haciendo, él puede también analizar el riesgo jurídico relevante que involucra el acto que él está realizando. Y al él poder tomar en consideración el riesgo jurídicamente relevante, puede autodeterminarse en función a ese análisis que él está haciendo. Eso me implica a mí lo que nosotros conocemos como la imputación objetiva. Nosotros vamos a poder atribuirle a una persona la responsabilidad por la posible comisión del hecho punible, tomando como referente que él está en condición de analizar la conducta de tal manera que puede observar el deber jurídico relevante que se deriva de una posible comisión o no de la misma. Ese es el marco conceptual de la imputación objetiva. De ese marco conceptual, nosotros podemos obtener varios elementos. Está primero, dentro de los primeros elementos que nosotros podemos tomar en consideración, está la conducta realizada por el agente, la capacidad de contemplar, de analizar el riesgo que esto involucra, y además analizo el riesgo jurídico que se genera de mi conducta y me comporto, o sea, el comportamiento acorde con lo que la sociedad espera de él, producto de entender el riesgo jurídico relevante. Entonces, aquí el injusto jurídico no se ve afectado. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de causas de justificación. Esos elementos de la imputación objetiva nosotros los podemos encontrar en la tipicidad objetiva,
que ubicamos en el tipo penal y que se reflejan en los artículos 25, 26 y 27, sobre todo 25 del Código Penal. ¿Qué pasa con la imputación subjetiva? La imputación subjetiva tiene una relación directa con la tipicidad subjetiva. Aquí yo voy a poder hacerle algún tipo de atribución por la supuesta responsabilidad del hecho punible o para hacerle una atribución a un individuo sobre la supuesta comisión del hecho punible. Yo tengo que establecer cuál es el nexo causal entre la acción realizada por el agente y el resultado final de este. Tiene que existir una relación entre causa y efecto. Ahora, para yo poder identificar esa relación, yo tengo que ver cuál fue la voluntad de la gente para realizar la acción. Y tengo que analizar si hay una ausencia de voluntad. Si la persona tuvo la voluntad de realizarlo, perdóneme, o no tuvo la voluntad de realizarlo. Entonces nosotros estaríamos analizando todo lo que es el dolo o la culpa. Y para poder analizar eso tenemos que remitirnos a la tipicidad subjetiva, que es lo que señala el tipo penal al respecto. Y la imputación personal o individual, que yo también le denomino imputación normativa, esta está vinculada a ese cúmulo de evidencias, de primeras evidencias que hacen una primera vinculación entre el agente victimario o sujeto activo con la posible comisión del hecho punible. Y aquí es donde entra la participación del juez de garantía. Va a valorar las evidencias que se le presentan para poder formularle cargos y decirle, bueno, vamos a abrir el proceso penal y vamos a dar inicio a una investigación. Y yo les pongo aquí que el fundamento de esta imputación personal o individual es el artículo 280 del Código Procesal Penal, que me habla de la formulación de la imputación. Cuando el Ministerio Público, al formular o al recabar, no es formular, porque no formula las evidencias, recaba las evidencias, a reunir un determinado número de evidencias, él va a solicitar esa audiencia ante el juez de garantía para que éste califique la constitución o no de un proceso penal. Bien, con esto nosotros culminamos lo que es el módulo referente a las consideraciones básicas del delito. Y empezaremos nosotros todo lo que corresponde a la responsabilidad penal. Y en la responsabilidad penal nosotros veremos varios temas que ya hemos analizado aquí. Lo único que lo vamos a poner en orden: causa de justificación, concursos de delito y la figura de la tentativa, que hemos hablado de las formas imperfectas. La tentativa aparece en el Código Penal como las formas imperfectas del delito. Y el concurso de delito lo hemos analizado, que se encuentra en el Código Penal como la unidad y pluralidad del hecho punible. Bien, yo quiero aprovechar un espacio aquí para que podamos analizar, porque me parece que con ustedes no lo he hecho,
una situación que ocurrió en semanas anteriores en una región de Texas que se llama Uvalde. Eso lo analizamos aquí ya, me parece que no, porque en lo que he revisado, a ver, Dianet. No entiendo qué fue lo que hizo Janet. Me parece que hizo un movimiento, un gesto de que no, ¿verdad? No, no, profe, no, Bien, no todo. mire, nosotros hemos visto a través de problemas, a través del análisis, ¿se acuerda del pollo loco? Y que si la señora que la asaltaron, que si habían menores de edad. Bien, hemos tratado de identificar los elementos constitutivos del delito. Hace unas semanas atrás, nosotros hemos estado viendo a los Estados Unidos constantemente en las cintillas de los medios de comunicación porque han habido balaceras en diferentes sectores, en diferentes estados de los Estados Unidos, en discotecas o centros nocturnos, pero este de Uvalde, igual que el que hubo en Buffalo, Nueva York, ¿se acuerda que ese fue un supermercado? Todavía nosotros acá no hemos visto con tanta frecuencia esa situación, pero no sé si usted recuerda que en el 2020 hubo en una región que le llaman el Búnker, en Colón, cerca de Margarita, entre Margarita y el Ahogatún, hubo una matazón de jóvenes, menores de edad, un adulto, mujeres, menores, en la adolescencia. Y esa parte que le llaman el búnker cerca de Margarita, está como colindando con el lago Gatún. Se habló mucho al respecto. Hubo algunos que no les pasó nada, que ellos salieron corriendo, avisaron. Estoy hablando del búnker, el famoso caso del búnker en Colombia. Ellos avisan a la policía, fueron víctimas. Sin embargo, siempre se cuestionó de por qué ellos pudieron salvarse y los otros no. Allí hubo varias personas procesadas. Bueno, todo abogado que representa a alguien nunca dice yo estoy representando al que es culpable. No, usted dice que su cliente es inocente y empieza usted ahí a armar una teoría del caso. Bien, pero profesor, entonces al punto que nosotros no hemos sido ajenos a situaciones como la masacre de Uvalde. Esa masacre de Uvalde, haciendo un recuento, se dio en una escuela pública en esa ciudad. Pueblerina es un pueblo en Texas, pienso yo que es como decir Río Grande, Natá, Agua Dulce, o decir Alange, Chiriquí. Es decir, es un pueblo dentro de un estado de una ciudad. Ese joven de apellido Ramos, él le dice a su novia que él va a comprar un arma para matar a una gente. Él le dispara a su abuela, le dispara en la cara y eso manda a la señora al hospital. Va a la escuela y empieza a matar a diestra y siniestra a la gente. Maestras, niños, personal administrativo, incluso el esposo de una de las maestras fallecidas, cuando se le relata a uno de sus hijos, cuando se le dio la noticia, al señor le dio un infarto. Y no estamos hablando de un hombre viejo, no es tampoco un chiquillo, pero a él le dio un infarto. Solamente con escuchar la noticia que su esposa era una de las fallecidas.
Ahora, yo le pregunto a usted, en ese caso de Ubalde, ¿cómo usted me puede identificar los elementos constitutivos del delito? ¿Qué opinión le merece a usted las características del posible responsable de ese hecho punible? ¿Y cómo usted lo puede comparar con el caso Búnker aquí en Panamá, en el área de Colón? Profesora, ¿puede repetir la pregunta? Que se me entrecortó, disculpa. Yo estoy preguntando que cómo ustedes pueden identificar los elementos constitutivos del delito en ambos casos. En el caso Ubalde y en el caso aquí del Búnker en Colón. ¿Qué opinión le merece a usted la persona que incurrió en la comisión de ese delito? ¿Cómo usted lo podría definir? Y tercero, ¿qué relación existe? ¿Qué punto de conexión usted le encuentra entre el caso Uvalde y la ciudad de Uvalde, Texas, y la famosa masacre del Búnker en Colón? Ahora sí. ¿Jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. A ver, le voy a dar 5 minutos para que organice sus ideas a partir de ya. Son las 12:52. 5 minutos. Organice qué va a hablar. Algunos puntos. Los elementos de convicción y No, qué los no, los vincula. elementos constitutivos del delito. Fíjense qué problema para que ustedes se pongan en vista. 5 minutos. Le quedan 4 ya. Organice bien lo que va a hablar. ¿Se ha oscurecido o son mis ojos? Está lloviendo, profesora. ¿Está lloviendo? Estoy viendo aquí en la ventana de mi estudio que se ha opacado. Le quedan 3 minutos. Joel, Monsalvo, Daniel, Agustín, en vista, por favor. Janet, ¿dónde estás? Pon seguro en el carro. ¿Estás en la universidad? En la escuela, profe. Ah, estás en la escuela. Ah, entonces estás bien en el estacionamiento. Sí.
Te queda 2 minutos. Un minuto. Bien, ya se pasaron los 5 minutos. Ya son las 12:57. Voy a escribir aquí en el orden en que van a hablar y es en el orden en que me aparecen a mí en la pantalla. Justin, después viene Indra, Gian, Dianet, luego Joel, luego viene Luis, Agustín, Ariadna, Edis y Daniel. Ahí se los puse el orden en el grupo de WhatsApp. En ese orden yo quiero escuchar. No quiero que nadie diga como decía mi compañero, como decía mi compañera. No. Quiero que usted explique, punto y sencillamente. A ver, Justin, empiezo contigo. Ok, profesora. ¿Cómo puede identificar los elementos constitutivos? Bueno, un elemento sería la inimputabilidad, ya que el matador hizo algo que obviamente no es de una persona normal, o sea, que su salud mental, él tenía algo ya psicológico. Y por ¿Por eso, qué? ¿Por qué tú crees eso? porque, bueno, por lo que había visto en las noticias, él le gustaban los videojuegos. Ajá. Entonces, él como que fue más allá y no pensó en que iban a matar a 19 niños y aparte de eso a profesores, pues. O sea, él no pensaba, pues. Yo puedo decir que no pensaba racionalmente, porque ¿Pero qué yo, culpa tenía la pobre abuela? por eso, que no pensaba, pues. Ajá, continúa. Ok, también, ¿qué características le veo al responsable? La característica que le puedo ver es que era una persona solitaria. Eh, También no, era como que no hablaba mucho pues con las personas y eso es como las características de los matadores allá en Estados Unidos, que son solitarios y que no hablan y que le gusta como jugar juegos que sean sangrientos y por eso eh, esa era una de las características que se le veía al responsable. Y ya que cómo puedo comparar el caso del búnker con el de Uvalde, es que fueron los dos una masacre, porque hubo muertes como en cantidad, pues. Ujú.
A ver, yo voy a dar mi opinión al final. Ok. Ustedes saben quiénes siguen ahí en la lista. Viene Indra. Bueno, buenas profesora. Como lo tengo como elementos constitutivos del delito, este joven es el sujeto activo delincuencial en el homicidio plural en un lugar donde se introdujo o tuvo una intromisión con arma de fuego, eh, teniendo la actividad el daño de allanamiento, me imagino, del lugar de educación, ¿no? Tiene la autoría por la realización de su idea, es antagónico porque él tenía como un sentimiento de, qué sé yo, inferioridad y quería ser el, el, el autor, ¿no? del acto idóneo, porque él ya se lo había comentado a su novia lo que iba a hacer. Entonces lo logró, en sí. No sé bien los hechos, solamente por lo que usted nos acaba de comentar. Él tuvo que haber amenazado o dar alguna seña de que estaba desconforme con algo o algo le molestaba. También tendríamos que ver la parte psicológica del muchacho. En lo del búnker en Panamá, más o menos que escuché la noticia en su tiempo, pero ellos estaban como en un lugar desolado, sin invitación, con actos desordenados y con presencia de alcohol, como en cualquier reunión de jóvenes se da. ¿Qué, qué pasó? Llegaron unos que los contrariaban o tenían algún tipo de rencilla y terminaron acabando con la vida de algunos, otros sí se salvaron. Entonces, hay que ver esa parte de los elementos constitutivos del delito por homicidio en los dos casos, pero también hay que ver la parte sociológica en los dos casos, si ellos estuvieron en el lugar y en el momento adecuado para que se dieran estos hechos. Bien, a ver, Gia. Bueno, profe, yo considero que en el caso del tipo de Texas, que hubo un causalismo, o sea, hubo manifestación de la voluntad, el resultado y el nexo causal, y eso causó un concurso de delitos, o sea, una figura penal a través de la que se cometen varios hechos punibles como consecuencias de una o más acciones. Y también que hubo concurso ideal o formal que con una sola conducta se provocó varios asesinatos, varias comisiones y varios asesinatos. ¿Sí? Y entonces lo del tema de Colón, creo que por el tema de homicidios en masa, sería la similitud. A ver, Luis. Ah, no, perdón, Dianet. Le toca a Dianet. Bueno, profesora, considero que, pues sí, el autor fue el joven Salvador Ramos. Considero que dentro de los elementos que puedo constatar, considero que hay culpabilidad porque pues hay evidencias contundentes de que él fue el que lo hizo, ya que no solamente el joven se lo manifestó a la novia, sino que al momento de disparar,
estaba conectado a una red social que era Instagram. Es decir, que fue algo que sus seguidores y todos pudimos ver, en donde hay pues evidencias claras de su culpabilidad. Eh, entonces, considero pues que ese sería uno de los elementos constitutivos, y también pues hay autoría porque fue pues y es el autor directo de el hecho, y también considero pues que más adelante podemos hablar de una imputación pues de tipo objetiva. Lo puedo relacionar con el caso en Panamá. Sí tiene relación porque fue algo que fueron muertes que se dieron pues a nivel de más de una persona. Fueron varias personas las que salieron pues muertas a raíz de esa situación. Ese sería el análisis, profe, que le puedo decir de eso. Y también, pues, como usted estaba diciendo, que nosotros no tenemos, pues, en sí, en Panamá, ese tipo de acción punitiva de estar disparando y haciendo tiroteos, pues allá es algo como normal. Y lo digo porque yo viví en los Estados Unidos y es algo un poco normal que entren, y puede ser en una escuela, en un supermercado, en un metro, en donde sea, es como algo normal, y puedo decir que es hasta parte como de la misma cultura de ellos allá. Es algo que puede suceder en cualquier momento. Y pues ya es visto ante la sociedad, creo que como algo pues normal. Lastimosamente pues salen personas inocentes en estas situaciones de muerte. Joel. Bueno, profesora, yo considero que dentro de los elementos constitutivos del delito existen cuatro. Primero, que es la acción, porque él conlleva una acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Él cometió los cuatro elementos constitutivos del delito. Y con respecto a la relación que hay con el búnker, no hay relación. ¿Por qué? Porque en el búnker hubo un caso diferente. Las dos personas que fueron, porque fueron dos personas, ellos primero robaron, primero secuestraron, después robaron y después le quitaron la vida a los jóvenes. Acá en lo que pasó en Estados Unidos fue que la gente fue directamente a cometer el delito. Él no fue ni a robar ni a secuestrar. Bueno, sí puede ser que hubo un secuestro, que secuestró en sí a la escuela, pero no fue con esa intención. Él fue con la intención de cometer una masacre. ¿A qué se debe esta masacre? A las leyes en Estados Unidos que cualquiera puede portar un arma de fuego. También mediante una investigación se habla mucho que este tipo de agentes sufren mucho bullying desde la escuela, y cuando crecen llegan a cometer estos hechos delictivos a este tipo de escuelas, que se ve, como dice la compañera, principalmente en Estados Unidos, que es uno de los países más peligrosos del mundo, porque se ven masacres en todos lados. Hay supremacistas blancos, que pasó lo que pasó en Nueva York, que hubo un blanco y fue a matar un poco de negros, que es tan normal en el país por las leyes de las armas. Eso es todo, profesora. Bien, continúa Luis. Hola, profesora. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos. Bueno, respecto al caso de Estados Unidos, vemos que hay una acción. El agente realizó la compra de un arma, entró y asesinó a varias personas. Me parece que es antijuricidad el que invadió los derechos de las personas, como el derecho a la vida. En el caso que nos relata, en el caso de Estados Unidos, vemos para mí
que también hay una complicidad de secundaria, ya que Porque la esposa fue advertida la novia, de que la novia fue advertida de que el sujeto iba a comprar un arma y sabemos que textualmente le dijo que iba a liquidar a ciertas personas. La persona, pues, vemos en el caso de que posiblemente era una persona que se estresaba fácilmente y se refugiaba en videojuegos y cuestiones para, entre comillas, salir de la rutina, pero esto lo que hace, lo que lo llevó fue simplemente a explotar y realizar las acciones ilícitas, las cuales hizo, pues, al acto idóneo. Con relación a la situación en el búnker, yo sí le encuentro relación en el punto en que lo podemos ver, que hay una antijuridicidad, hay una culpabilidad, hay una acción y, en fin, en los dos casos se ve una violencia en la que vemos que terminan contra la vida de los sujetos victimarios. muy bien, Luis. Agustín, Bien, buena, ¿me escucha? sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesora. Aquí, por lo que veo con respecto al caso de Texas, aquí se ven varias figuras delictivas, como por ejemplo daños a la propiedad, que fue lo que es en la escuela, y homicidio. En cuanto a las conductas, el delincuente entró en la propiedad ajena, que fue lo que fue la escuela. Se encontraban lo que eran sujetos pasivos, que eran los niños y los profesores dentro del aula. El joven comienza a disparar, asesinando más o menos a 19 estudiantes y 2 adultos, que eran en este caso 2 maestras. En cuanto a la tipicidad subjetiva, podemos decir que el sujeto actuó con dolo, con intención. Y la objetiva, que serían los sujetos pasivos. En cuanto a la punibilidad, no manejo, sin embargo, lo que es los tipos penales con respecto a allá en Estados Unidos. Con respecto a acá, tengo entendido que sucedieron y hubieron varias figuras delictivas. Con respecto a lo que fue las figuras delictivas, que fue robo, asesinato, lesiones personales y homicidio, que fue el final. Tanto los sujetos pasivos, que eran los 15 jóvenes, que me parece que eran 15 jóvenes, tanto los sujetos pasivos como el sujeto activo, ambos entraron a una propiedad ajena, sin autorización. Después, los 2 sujetos activos, que eran más o menos de 20 y el otro de 19, uno de ellos sí tenía contacto o conocía a alguno de los sujetos pasivos, porque se enteró de esa forma, de que alguno de ellos iban a ir para tal lugar, o sea que hubo algún tipo de comunicación. Él se enteró por parte porque conocía, creo que algunos de ellos. Por otra parte, hubo intimidación al momento cuando se encontraban en el búnker, lesiones personales, porque muchos de ellos lograron salir con ciertas lesiones. Con respecto aquí en la tipicidad, decir que los sujetos activos actuaron con dolo, los 2. En cuanto a la punibilidad, entonces nos podemos remontar lo que es al artículo de la parte de homicidio, porque causaron la muerte, también con respecto a lo que son lesiones personales. Y le dieron, por cada homicidio, le dieron lo que fue, hubo un concurso de delito. Hicieron un concurso de delito, ambos sujetos activos hicieron un concurso de delito que fue intromisión, propiedad ajena
robo y asesinato. Y ya fueron totalmente juzgados y sentenciados. Se les sumaron la cantidad de delitos y se les dio lo que fue la sentencia, uno de 47 o 50, el otro 36. Ya. Bien. ¿Sigue Ariadna? Ok, profesora, referente a los elementos constitutivos del delito, se ve claramente que el crimen en Texas cumple con todo. Me gustaría hablar sobre la acción. Al reunir los hechos, sí me gustaría corregirle a mis compañeros. El arma él no fue y se la compró. El arma se la dio su abuelo. O sea que se puede ver un acto irresponsable desde el principio. Y este chico se dirige a la escuela a sangre fría a matar a los jóvenes. Y esto es muy importante resaltarlo porque él avisa a su novia, sin embargo, siento que en su accionar no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Él ya iba con un dolo y con una planificación y se dirigió a hacer ese tipo de acción. En el caso de la punibilidad y la tipicidad, es importante resaltar que Estados Unidos tiene sanciones mucho más fuertes que Panamá. En este caso se le juzga por homicidios agravados y se hace un concurso de delitos y realmente se han manejado en cuestión de medios, han manejado ahora el caso de forma silenciosa, o sea que hay que ver en qué concluye este caso. Sin embargo, siento que el chico, evaluando lo que se expresa del chico, era una persona que su madre misma dijo que era una persona agresiva. O sea que también se debe evaluar el estado mental de esta persona para verificar si su acción tiene que ver con la misma. En cuestión de la relación entre el caso del búnker y el caso de Texas, siento que la única relación fue que los sujetos que en el caso del búnker tenía cómplice, en el caso de Texas actuó solo, actuaron con dolo ambos. Sin embargo, el del búnker tiene muchas otras razones que el estado mental del chico de Texas. El del búnker se vio que fue un robo, que tal vez en algún momento hay muchas cosas que no se revelaron, que se pudo llevar a el asesinato de esos jóvenes, y que la sanción, la punibilidad y la tipicidad de este, recuerdo que el autor principal llevó 50 años, o sea, la pena máxima, y el otro joven llevó 39. Ambos fueron ya sancionados, o sea, ya se sancionó a ambos autores del delito. Eso. Muy bien. Sigue Edis y concluye Daniel. Bueno, profesora, yo pude ver varios elementos, tales como la conducta o acción, la tipicidad, la antijuricidad y la imputabilidad y culpabilidad. La acción que cometió fue totalmente ilícita, dado que el homicidio es un acto idóneo. La tipicidad, dado que la acción se ajusta al tipo penal. La antijuricidad, dado que hace daño al bien jurídico, que son las personas que estaban ahí. La imputabilidad, dado que la responsabilidad, bueno, en mi caso yo opino que la responsabilidad es absoluta, porque era mayor de edad y conocía que estaba haciendo, estaba mal. Y la culpabilidad, toda responsabilidad, profesora. Y bueno, el vínculo que le veo al caso del búnker, bueno, que los dos se cometieron homicidios y que también fue doloso, y solamente le veo ese vínculo, profesor. Muy bien, concluye Daniel y hablo yo. Buenas tardes, profesora. Bueno, en los elementos constitutivos veo que están la acción, la antijuricidad y la culpabilidad. La acción porque la persona actúa bajo factores, vamos a decir que ya sea mental, porque una persona con sus 5 sentidos bien puestos no actuaría de tal manera. Tipicidad también, y dolo porque fue premeditado, o sea, él lo hizo él premeditó todo con anticipación, contándole a la novia, y también complicidad, porque la novia sabía ya
y nunca advirtió a las autoridades competentes para que se evitara tal delito. También creo que cabe señalar que existió la privación de libertad, no secuestro, porque secuestro es cuando se pide algo a cambio y esas personas nunca pidieron nada a cambio, solamente le privaron de la libertad a las personas que se encontraban en el lugar. En cambio, acá en Panamá también fue privación de libertad, homicidio y eso sería todo lo que puedo decir, profesor. Bien. Fíjese, yo les voy a hacer el siguiente comentario y análisis. Mire cómo la conducta, si bien es cierto, dentro de los elementos constitutivos del delito está la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, culpabilidad, punibilidad. Fíjense cómo todo gira en torno a la conducta. La conducta o acción es uno de los elementos básicos para determinar la presencia o no de una figura delictiva, inclusive para poder advertir evidencias que me determinen la responsabilidad penal en cuanto a los sujetos activos. ¿Por qué, profesora? Porque me lo va a indicar todo, la personalidad de ese individuo. Inmediatamente cuando nosotros vemos que va una persona con un arma a disparar a mansalva, a diestra y siniestra, con respecto a niños, inmediatamente el chip de la cabeza nos está indicando, aquí no hay lógica y no hay sentido común. Si no hay una rencilla sobre una de las personas en específico, aquí estamos hablando que hay algún tipo de padecimiento mental en ese individuo. Ahora bien, ese joven Ramos, el hecho de que le haya comunicado a la novia, aquí puede ser que Luis, después de la semana de exámenes, él se sienta molesto porque crea, bueno, yo estudié, pero es que estos exámenes nadie suponía que iban a venir así. Y conversando con sus compañeros en el salón, dijeron, hombre, yo voy a matar a ti, profesor. Que son expresiones que no se deben lanzar. Yo les he explicado a ustedes por las connotaciones penales que puedan tener en un futuro. Pero él, Luis, en el ejemplo que le pone, lanza ese comentario, pero ese comentario es producto de una rabia. Es producto, no vamos a usar la palabra rabia, pues rabia le da a los perros. Es producto de un enojo muy fuerte, de un coraje, y habla una tontería que jamás debió señalar. Pero lo más seguro es que ninguno de sus compañeros dice, es un loco, ¿qué va a estar haciendo él eso? No hace nada. Y puede darse el caso que Luis regresa con un arma de fuego y empieza a matar profesores. Pero puede darse el caso que no. Es lo mismo que con ese joven Ramos. A lo mejor ya él había hecho señalamientos parecidos en otras ocasiones, en otros momentos, y ella jamás pensó que él lo iba a ejecutar. Pero aquí este joven ha demostrado, para poder determinar su imputabilidad o inimputabilidad, hay que ver si él sufre de algún tipo de padecimiento mental, pero puede darse el caso que no sufra de ningún padecimiento mental y haya sufrido algún tipo de abuso y está sacando, exteriorizando ese rencor hacia personas que no le ha sucedido nada. Profesor, ¿y cómo yo puedo advertir eso? Dentro de múltiples cosas, a través de la acción. Alguien dijo por ahí, cómo realiza los actos idóneos que conforman ese actuar delictivo de la gente. Entonces, aquí vemos cómo se ejemplifica el contenido del artículo 79 que se utiliza para la individualización de la pena.
eso que él le disparara en la cara al abuelo, esto es un tipo de delito de carácter personal. Te conozco y sé quién eres y lo que eres capaz de hacer. Y por eso te mato. No estoy diciendo que está bien. Estamos tratando de identificar o de explicar el porqué de la comisión del hecho punible y por ende la supuesta culpabilidad del individuo. Tiene que haber algo que hace que él cometa un delito en una forma tan personal. ¿Qué podemos advertir ahí también ese ejemplo? La concausalidad que yo les hablo a ustedes, que aquí en Panamá no existe. El esposo de una de las profesoras le dio un infarto. Le dio un infarto producto de qué? De la noticia que se le dio. Quiere decir que ese joven también tendría responsabilidad penal con respecto a la muerte de esa profesora. Fíjense, a la muerte del esposo de la profesora. También tiene un nivel de responsabilidad. ¿Qué pasa con el caso del búnker? Tampoco existe una explicación lógica en la comisión de ese hecho punible. ¿Qué pasa cuando menores de edad en tiempo de pandemia están en la calle? Si son menores de edad y se entiende que los padres los mantienen y tienen que ejercer algún tipo de control sobre ellos. Ya a partir de ese momento me está marcando con luces rojas un problema. Un problema serio. A veces también los padres de familia piensan, ya mi hijo está en primer año o segundo año de universidad. ¿Cuántos años tiene su hijo? 20 años, 19 años. Todavía están dentro de la adolescencia, están saliendo de la adolescencia y usted puede ejercer control sobre ellos. La acción que realiza el agente me va a dar las muestras de evidencias, de explicarme qué fue lo que ocurrió, por qué se dio a cabo esa figura delictiva y explicarme el porqué de la conducta activa por parte del agente o victimario. Hay algo interesante en el caso del búnker y que es que había amistades en común que avisan de la actividad para que vayan. En las líneas de investigación, en el primer nivel, cuando ocurren sucesos como este tipo, ¿quiénes están? Los familiares, las amistades, no la tía tercera o cuarta, que es una prima tercera de la mamá, y usted le está diciendo tía o tío. Estamos hablando de personas que tienen un vínculo de parentesco muy cercano. Muy cercano. Y ese tipo de conductas me están marcando a mí que un odio, un resentimiento hacia esa persona por algún daño que esa persona ejerció en mi persona, valga la redundancia. Es un individuo que muestra de alguna manera un rechazo hacia la sociedad. Y esas son situaciones que no solamente me van a demarcar si ese victimario puede ser sujeto de un proceso, no, sino que me van a indicar el nivel de peligrosidad de ese individuo. En el caso del búnker hay una familiaridad o conocidos entre ellos, porque eso se decía en aquella época. Habían unos que no querían salir por el tema de la pandemia y que se les insistió
insistió en que saliera. ¿Hasta qué punto los padres de los que son menores son responsables de que sus hijos sean víctimas en la comisión de este hecho? Esa era la finalidad que nosotros analizáramos. Nosotros analizáramos estas dos figuras delictivas y siempre, siempre, cuando usted analiza una figura delictiva, tome como referente los aspectos que plantea el artículo 79. Eso le va a también ayudar para que usted ubique cuáles son las evidencias que usted tiene que recabar para poder corroborar su posición con respecto a la posible comisión de un hecho punible, a la tipificación de la conducta. Todo eso le va a ayudar a usted. Siempre gira en torno a la conducta. Allí se encuentra todo lo que usted necesita saber con respecto a la comisión de un hecho punible. Y siempre son bienes materiales, actos que se pueden evidenciar a través de los hechos. Bien, jóvenes, nosotros ya hemos culminado nuestro tercer módulo. La próxima semana, para que tener todos los grupos al mismo nivel, nosotros concluiremos el cuarto módulo para entrar a hacer el repaso previo al examen semestral, de indicarle la fecha e indicarles el temario. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Y la próxima semana también se entregan calificaciones. Dime, Edith. Hoy teníamos el parcial. Sí, tenían el parcial las personas que no lo habían hecho. Y quiero preguntarles antes de ponerlo. ¿Ustedes están preparados para el parcial? No quiero mentiras. Mentiras no quiero. Silencio absoluto. Bueno, yo no me voy a, por eso lo dejé para el final. No nos vamos a tomar tiempo en esto. Vamos a ir raudos y veloces. A ver. Profe, disculpe, Dianet, era para corroborar si había recibido el email de los artículos. A ver, todo eso yo lo recibí y no es que yo les envío, ya recibí el correo, no. Con la calificación, entonces ustedes van a observar y analizar. Ahí ustedes se darán cuenta. Pero sí, yo recibí el suyo. A ver. Vamos contigo, Agustín. A ver, Agustín. Sí, dígame. Explícame, Agustín, ¿en qué se relaciona el principio de constitucionalización con el control de convencionalidad y el derecho penal? Yo no quiero que me explique qué son los principios. Quiero que vayas directo a establecer cuál es la relación. Profesora, ¿ese era del primer parcial? Ay, caramba. Porque nos toca Yo lo que eso estoy fue del primer confundida parcial. totalmente con ustedes. Es el vocabulario. El Sí, vocabulario. es que nosotros hicimos lo Sí, al contrario. revés. Ustedes hicieron lo contrario. Sí, discúlpenme. Está muy bien. Vamos. Ay, Dios mío. Si yo que soy la profesora ando así, no quiero pensar cómo están ustedes. Explíquenme. ¿En qué consiste la causalidad? Y denme un ejemplo. ¿Aló? Okay. Agustín. Sí, me escucha. Ajá.
La causalidad es la relación existente entre la agente y el resultado. Por ejemplo, como bien lo dijo, como ejemplo podemos decir el caso del búnker, que uno de los sujetos activos conocía por medio de alguno de los muchachos del sujeto pasivo que ellos iban a ir a un lugar específico. Entonces ahí claramente se ve lo que fue la relación por parte de un conocido de ellos. Entonces ahí podemos decir lo que es la relación existente. Bien. Entre el agente o el sujeto activo y el resultado. A ver, Díaz Gian, yo quiero que tú me des, Gian, un ejemplo del camino del delito o iter criminis. Dame un ejemplo y me explicas el concepto. Gian. El camino del delito. Vista, póngase en vista. ¿Me ve, profe? No, no te veo. Tienes la cámara apagada. Ahora sí, explícame ¿Ahora? el concepto del camino del iter criminis y dame un ejemplo. No, profe, el camino del delito serían las fases. Se te por las volvió a cuales apagar se la lleva. cámara, se te volvió a apagar la cámara. Ajá, explícamelo. Serían las fases entre los actos idóneos del camino del delito. Por ejemplo, antes de robar un banco, los ladrones pensaron todas las posibilidades para poder llevar el crimen en marcha. A ver, Pimentel Joel, la misma pregunta. Explíqueme en qué consiste el camino del delito o iter criminis y deme un ejemplo. Bueno, profesora, esto consiste primero en idear el pensamiento antes de cometer el hecho delictivo. ¿Mediante qué? Mediante esto se divide en inmateriales y materiales, que son los inmateriales son los que perpetran el hecho. Y también se puede ver aquí en la respuesta que vemos que se pasa en dos fases, que es la interna y la externa. La interna es la que hace alusión a lo evolutivo. Y la Dame un externa es ejemplo, la que dame un expresa. ejemplo. El ejemplo es si se plantea la posibilidad de disparar con un arma de fuego. O sea, el ejemplo es, si primero que todo se idea para disparar con un arma de fuego, tienes que estar en la cabeza, en la mente, y después se decide. Cuando se decide, se está concretando a dispararle, y eso como resultado conlleva una figura delictiva. A ver, continuamos con Eddie. No, tú tienes que ir de último. Vamos, Andrés. Andrés Vargas. Explícame en qué consiste la complicidad, el concepto de complicidad que es, si me das un ejemplo. ¿Cómo, profesora? Concepto de complicidad y me das un ejemplo. Implica cuando uno se ayuda a otra persona a cometer el delito, pero uno se ofrece al acto. Generalmente es cuando por lo menos van a robar un banco y necesitan un croquis establecido para poder ejecutar el plan bien, y se necesitan más de 2 o 3 personas involucradas en el caso, en el acto. La persona me llama, me
me pone al tanto de cómo sería el hurto al banco, el robo, y Ujú. yo actúo sin pensar, solamente vinculado al acto. Ajá. Vamos contigo, Ariadna. A ver, dígame, Ariadna, profesora. explícame la diferencia entre cumplimiento de la pena y cumplimiento de un deber. Y me das un ejemplo de cada una. ¿Aló? Ok, ahora sí. ¿Me escucha, profesora? Y yo te escucho, yo te escucho. Ok, el cumplimiento de la pena va por el lado de... Profe, es que llegó mi tío con música. No, tú olvídate que él esté tocando tu música y concéntrate. Ok. El cumplimiento de la pena consiste en que el miembro o el actor principal Fíjate no la delinca. pregunta, mira la pregunta. ¿En qué se diferencia? Y ejemplo de cada uno. Yo no quiero que me expliques todo el chiquichou. Quiero la diferencia. Cumplimiento de la pena y cumplimiento de un deber y me das un ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, que el cumplimiento de la pena se basa en que no se siga con el delito o se delinque, pues. Y el cumplimiento de un deber es cuando se exime de la responsabilidad, o sea, ya sea un tercero o de una obligación. A ver, Por ejemplo, por ejemplo, en la parte de el cumplimiento de un deber, usted nos planteó el ejemplo de cuando un cirujano se le exime por cuando un paciente muere. ¿cómo? Hay que corroborar allí. A ver, faltaría nada más Edis. Ahora sí, a ver, Edis y después Monsalvo. A ver, Edis. La misma pregunta. Sí, Roblin, ya. Yo sé que falta. Diferencia entre cumplimiento de la pena y cumplimiento de un deber. Ahí hay una palabra Bueno, clave. el cumplimiento de la pena es cuando se hace el acatamiento del juez al debido proceso juzgado, y el cumplimiento de un deber es cuando es una causa de justificación por Entonces, la cual ¿cuál una es la persona... diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que una es que Bueno, que la una es puesta por el juez y la otra es un deber que está en la norma jurídica y que se le exime la diferencia es la causa de justificación que implica una anulación del injusto jurídico? Anulación del injusto jurídico. Bien. Vamos con Roblin, con Cisterna, con Roblin. A ver, Roblin, explícame qué entendiste tú por comunicabilidad de las circunstancias y dame un ejemplo. Roblin. ¿Te congelaste, hija? Profe, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, sí me escucha.
Sí, sí, sí te escucho. Ok, comunicabilidad de la circunstancia para mí es relación entre un agravante y el agente que comete el hecho punible. Un ejemplo podría ser que un familiar cometa un crimen en la casa de un tío, por ejemplo. Ajá, bien. Y que solamente vincula, son varios agentes o sujetos activos y ese agravante solo tiene relación con uno de esos participantes en la comisión del hecho punible. Así que solo se le aplica ese. O si hubiese atenuante, solo se le aplica a esa persona. ¿Quién falta? Yo, profesora, Luis Monsalvo. Ay, Luis. Ya me había olvidado de ti, Luis. A ver, Luis. Quiero que me expliques la conexidad desde el punto de vista del derecho penal. Explícamela y me das un ejemplo. La conexidad desde el punto de vista del derecho penal. Ajá, yo aquí, ¿quién allá? La conexidad es el vínculo o relación existente entre la figura delictiva. Pero explícamelo, con tus palabras. En la que se ven dos figuras delictivas en las que se puede ver en el ámbito con el enfoque en vista penal y en vista procesal penal. Sí, O sea, que este mismo delito conlleva a que se vea entre dos jueces y sea sentenciado de esa manera, entre un punto de vista penal y un punto de vista procesal penal. Oh, mire aquí, fíjate, relación simultánea. Lea ese párrafo en la página 71. Conexidad es el vínculo o relación existente entre las figuras delictivas que se están llevando a cabo ante jueces diferentes. Es decir, este término, según sea el caso, puede conllevar a dos enfoques distintos. Desde el punto de vista penal y procesal penal. Sí, pero yo le expliqué, yo le pedí que me diera desde el punto de vista penal. Lea el párrafo desde el punto de vista penal. Ah, perdón, profesora. Ajá. Desde el punto de vista penal, consiste en la realización simultánea, pero por personas distintas en lugares distintos, existiendo con anterioridad a la comisión de un hecho punible. Un acuerdo previo entre los sujetos activos de esto se colige como un carácter de los siguientes: intención directa y manifestación de querer voluntario y realizar de conducta ilícita. 2. Acuerdo previo entre los sujetos activos que pueden ser dos o más personas. 3. Comisión simultánea en diferentes lugares de la misma figura delictiva o de delitos relacionados entre sí. Disculpe, profesora, yo le estaba hablando de conexidad solamente. Sí, es desde el punto de vista, ajá, explícamelo, pues, explícame. Desde el punto de vista penal, bueno, estamos hablando de un hecho en que dos personas se ponen de acuerdo para realizar un delito, pero están ubicados en distintos puntos. Un ejemplo, ¿qué le puedo dar como ejemplo? Bueno, hablaron en un proceso en el que iban a robar una tienda y necesitaban un vehículo para escapar. Uno de ellos se encarga de robar un vehículo y el otro en atracar la tienda. Ajá, muy bien. Vamos a decir la nota de este segundo parcial. Tengo que darle la calificación del primero, que era el módulo, el contenido del módulo, y del tercero, que era el artículo de opinión. Así estamos claros, ¿verdad?
¿Sí? Bien. Entonces, Brose tiene esto vale 20 puntos. Tiene 20 puntos. Cisterna, 17 puntos. Díaz Yan, 17 puntos. Luis Monsalvo, 16 puntos. Moreno Dianet, 20 puntos. Pimentel Joel, 17 puntos. Ajá. Ríos Ángel, ¿está aquí? No. Seguimos con Basel Justin, 20 puntos. Indra Alain, 20 puntos. Vargas Andrés, 17 puntos. Edis Flores, 18 puntos. Ariadna López, 16 puntos. Bueno, voy a decir el de Ríos Ángel, porque él verá, así queda grabado, también tuvo los 20 puntos. Faltan entonces las dos evaluaciones. Voy a hacer una variación en los puntajes de ambas, porque creo que les dije, y si no les dije, se lo estoy señalando ahora, y si les dije, se lo repito, que ya no vamos a hacer 4 parciales, sino 3. Creo que les dije. ¿Justin? Sí, profesora. Bien. Así es que yo les estaré dando la calificación aquí el día lunes. Y vamos a analizar esos 2 parciales. Bien, ¿dudas con respecto al módulo? Todo está tan claro como el agua de las tinajas y de los Alpes suizos, que para qué pregunto. O todo está tan confuso y turbio como el agua del río Chagres, que igual para qué pregunto. Profesora, los puntos que dictó son sobre el parcial que acaba de pasar. Sí, que vale Ok. 20 puntos. ¿Y cómo yo le podría pagar el primer parcial que no le he realizado? ¿Por qué no lo hiciste? Porque yo estaba malo con COVID, profesora. Porque tú estabas con COVID. Aquí Ajá. hay otro estudiante que él me presentó una excusa Yo también, profe. que no lo hizo, que no hizo este examen, no el primero, este examen. Yo no sé qué fue de la vida de Víctor. Nadie sabe. No me gusta a veces. Ajá. Yo fui el que cuando era el examen yo le comuniqué a mi mamá, yo estaba hospitalizado y mi mamá la llamó. Sí, yo me acuerdo perfectamente, Daniel, Ajá. que tu mamá habló conmigo. Pero Víctor, nadie sabe de la vida de Víctor. Se fumó. Voy a ponerle retirado. Voy a hacer una comparación que no me gusta hacer, pero una vez que no va a ser el caso de Víctor, Dios lo guarde y lo cuide, la sangre de Cristo. Pero yo no sé si Ariadna, tú te acuerdas, no creo que fue en tu salón. Yo estaba preguntando por una alumna. Esa alumna, no sé por qué. Ella al principio no faltaba nunca, Erika, y pregunta por ella. ¿La vieron? ¿Saben algo de ella? Nada. ¿La vieron? ¿Saben algo de ella? Y me manda una estudiante del salón, profesora, mire lo que pasó. La había, la mamá, el papá del niño, la había asesinado. Eso salió en todos los medios de comunicación. Ella murió el semestre pasado, lo recuerdo, el año pasado. Exactamente, exactamente. Y ya sentenciaron. Y yo estaba preguntando y preguntando y nadie sabía nada. Y me dicen los estudiantes, mire, profesora, comentamos que usted estaba preguntando. No estoy diciendo que le va a pasar eso a Víctor, jamás. Pero siempre me gusta saber qué pasa con los estudiantes. Tiene que tener más solidaridad humana entre ustedes y averiguar
en qué usted puede colaborar con sus compañeros. Todo el que deba parcial me va a recordar cuando entrego las notas, cuando les digo las calificaciones. Hay un documento que yo tengo acá que es solamente su primer parcial, ¿se acuerdan? Que ese ya se lo entregaré el día del semestral, ¿será? Porque debemos hacer el semestral en la universidad. Pero la otra semana, el lunes, porque voy a usar la clase de 1 hora, le digo la calificación, ustedes me recuerdan para ver si se los voy a reponer, voy a que me lo reponga el mismo día del semestral. Creo que eso es lo más factible, que lo reponga el mismo día del semestral y entonces usted el día del semestral me avisa y me dice, profesora, yo debo un parcial y así nos quitamos de problemas. ¿Le parece? Sí, a mí sí, de mi parte sí. Los otros dos, los otros que faltan, yo creo que eso es lo más práctico. Sí, profe, sí. Bien, bien, entonces vamos a quedar así. Si ya no hay más preguntas, entonces nos vemos, primero Dios, el día lunes. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profesora. profesora. Nos vemos. Profesora. Profe.